Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presenta Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, si nos escuchas en directo o no nos escuchas en directo. Muy bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este segundo programa de Universidad Sin Fronteras. Ya saben que estamos en nuestra segunda temporada de Universidad Sin Fronteras, que es un programa específicamente elaborado por las radios miembros de la Red de Radios Universitarias del Ecuador, la RUE. Y ya saben que es un espacio en el que debatimos e interactuamos y dialogamos en torno a los temas de preocupación de las universidades, pero también los temas de preocupación del país y de la región latinoamericana. Me acompaña César Andrade, mi compañero César. César, qué gusto verte, de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil, y vicepresidente de la RUE. César, un gusto siempre verte. Muchas gracias a Palmira Chavero, muchas gracias por siempre estar en esta grata compañía. Estamos ya en la segunda temporada del programa radial Universidad Sin Frontera, ahora en televisión, por supuesto. Queremos indicar a todos nuestros amables radioyentes y televidentes que esta programación llega a ustedes gracias al aporte de la Universidad Técnica del Norte en Ibarra, de la Universidad Politécnica Salesiana en Guayaquil, Universidad Técnica de Manabí, la Universidad de Cuenca en la provincia de La Suay, la Facultad Latinoamericana de Comunicación Social Flaxo en Quito, la Universidad Técnica Particular de Loja en Loja, la Universidad Técnica de Ambato, la Universidad San Gregorio de Portoviejo en la provincia de Manabí, la Universidad Central del Ecuador en Quito, la Escuela Superior Politécnica del Ejército ESPE en la capital de la República y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el puerto principal en la provincia del Guayas. Agradecemos también, Palmira, a todas las emisoras universitarias que se enlazan a esta transmisión especial, donde hoy trataremos el tema Elecciones en Ecuador visto desde la academia. Palmira, bienvenida. Así es, César. Gracias por la presentación de todas las radios miembros. Como ya saben nuestros amigos televidentes y radioescuchas, seguimos trabajando desde y con y para las radios universitarias para trabajar en otro tipo de comunicación. Y nos acompaña también esta tarde, ya vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, pero también nos acompaña Ivanova Nieto. Ella es la presidenta de la Red de Radios Universitarias de Ecuador, de la RUE, y docente de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Comunicación. Ivanova, bienvenida, como siempre, muchas gracias. Muy buenas tardes, Palmira, César y compañeros. Buenas tardes a nuestro invitado, Fernando López Romero. Es un gusto estar aquí nuevamente en este segundo programa de la nueva temporada de Universidad Sin Fronteras. Bueno, sin más, les dejo la palabra a ustedes. Sí, vamos a darle la bienvenida ya rápidamente a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es Fernando López Romero. Como ya adelantábamos, él es historiador, analista político y docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central de Ecuador, con sede en Quito. Fernando, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos que informar un poco también a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Fernando López es magíster en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha trabajado en una variedad de proyectos de investigación y de vinculación relacionados con los manglares, relacionados con la coyuntura política, el análisis político y social. Ha sido decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central también y tiene significativas publicaciones relacionadas con la historia económica, la historia social oral de Santo Domingo de los Colorados y de otras ubicaciones del país, así como también importantes aportaciones
aporte sobre los movimientos de los artesanos durante las primeras décadas del siglo XX. Fernando, muchas gracias por estar aquí compartiendo este ratito con nosotros. Esperamos que te sientas a gusto en este espacio de las radios universitarias. Muchas gracias, es un placer y por supuesto estoy muy a gusto con esta posibilidad de conversar con ustedes. Fernando, vamos a ir introduciendo un poco el tema del que comentábamos, ¿no? Estamos a las puertas de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del Ecuador este domingo y se dan una serie de características, de situaciones que probablemente no se hayan dado en otros periodos históricos, en otros momentos, ¿no? Estamos en un momento realmente complicado, no solo para el Ecuador, sino también para la región y para el mundo. Nos enfrentamos a unas elecciones en medio de una pandemia mundial, sanitaria, en un momento además en el que el país pasa por una crisis económica, por una crisis política. O sea, hay diferentes elementos ahí que nos ponen en una situación bastante complicada. No sé si es mucho o es correcto decir que son las elecciones más importantes de las últimas décadas o no. O sea, desde un punto de vista histórico, ¿qué tan importante, qué es lo que se está jugando? Bueno, claro que son las elecciones más importantes. En realidad, siempre en historia, el presente es lo más importante. Y en esta ocasión, esa calidad del presente, esa cualidad del presente histórico es más visible que nunca. ¿Qué está en juego? Bueno, está en juego en medio de una crisis como la que tú has señalado, la posibilidad de una salida de esta crisis con una participación social importante, o está en juego la ratificación de dos políticas que en América Latina se han expresado en las últimas décadas y que han revelado la incapacidad para resolver los problemas fundamentales, los problemas estructurales de nuestras sociedades. Yo hablo de lo que en Ecuador ahora se llama progresismo, que en realidad es un populismo con un discurso de izquierda, y es la derecha, la ansia derecha neoliberal. Esas dos alternativas, una de las dos terminará siendo triunfador en las urnas este próximo domingo. Pero a la vez lo especial de esta coyuntura es que hay un sector importantísimo de la población ecuatoriana que, aunque vote por una u otra de estas alternativas o vote nulo, no les va a dar de ninguna manera un cheque en blanco como antes ocurría. Es decir, hay sectores movilizados, organizados, que han presentado una propuesta programática bastante más clara, mucho más democrática que la de las dos candidaturas. Y es la propuesta surgida después del levantamiento de octubre del año 2019, construida en ese espacio que se llamó en ese momento el Parlamento de los Pueblos. Entonces, si bien hay una elección entre dos, en realidad lo que en el Ecuador está es la existencia de tres fuerzas, dos que llegaron a la segunda vuelta, ¿no? Y otra que se quedó por fuera en circunstancias como las que conocemos, con fuertes cuestionamientos en torno a la propia institucionalidad. Y allí entonces encontramos una situación realmente distinta de la que habíamos visto en ocasiones anteriores, ¿no? En este sentido, lo que los politólogos llaman la gobernabilidad no puede ser planteada en los términos tradicionales. Ahora es necesario tomar una posición, ¿no? Frente al domingo, ya creo que la gente la tomó, la gran mayoría de la gente la ha tomado ya, y eso se va a ver, ¿no? Pero la posición que se exhiba, que exhiban los diferentes actores de esto que se llama Ecuador,
va a estar presente desde la noche del domingo, va a estar activada desde la noche del domingo, desde las primeras horas del día lunes y en los días, las semanas y los meses siguientes. Es decir, aquí no va a haber los tales 100 días de esperar a que el nuevo gobierno construya sus cuadros y sus programas. No, sus cuadros están montados, están construidos. El gobierno de Lasso sería una continuidad de lo que es el gobierno de Moreno. En realidad han cogobernado los últimos 3 años sobre todo, y un gobierno de Arauz Correa, pues ya sabemos cuál es el guión, cuál es la propuesta, y ya la hemos vivido durante más de una década. Entonces no hay mucho que esconder, yo diría hay poco que esperar de nuevo. No sé si sí, estamos en este diálogo nacional sí, por supuesto, estamos en diálogo nacional con el historiador, analista político y docente de la Facultad de Comunicación Social Flaxo, el magíster Fernando López Romero. Es importante tomar en consideración ese análisis inicial que hace el profesor López, en tanto y cuanto para el nuevo presidente de la República, es decir, para el nuevo gobierno, la situación no será tan fácil, considerando pues que hay un sinnúmero de aristas que se le presentan y que tendrá que poner como prioridad. Número uno, ejemplo de ello es el asunto de la pandemia. Como es de dominio público, los efectos del COVID-19 no solo se reflejan en la salud de la población. Su onda expansiva va más allá, alcanza la economía, alcanza, por supuesto, el ámbito social, pero también lo político, ¿no? En países con gobernantes que inician sus mandatos, como lo que está por ocurrir en Ecuador, la pandemia obligaría tanto a un reordenamiento de agendas de gobierno. ¿Cómo entonces desde ese planteamiento ver desde la academia, desde las universidades, el futuro del nuevo gobierno del presidente ecuatoriano a partir del próximo 11 de abril? Adelante, profesor. Bueno, hay 3 cosas que la derecha neoliberal y tampoco el populismo ha logrado resolver, contando los gobiernos de la derecha neoliberal y del populismo, sobre todo el populismo en el último periodo, con inmensos recursos económicos y con un enorme apoyo social y poder político, no logró enfrentar 3 cuestiones que se han revelado con dramatismo en la pandemia. La una tiene que ver con el empleo, con el trabajo. La otra tiene que ver con la salud, ¿sí? Y la otra tiene, y la otra cuestión fundamental, ¿no? Que tiene que ver es con un central de la vida misma de la gente, ¿no? Problemas no resueltos que vienen desde mucho tiempo atrás y que están evidentemente presentes, no en la coyuntura de estos 3 meses o 4 meses donde la campaña realmente se activó, están presentes desde hace 2, desde hace 3 años. El gobierno de Lenín Moreno ya se enfrentó con esa realidad en octubre del 19. Recordemos que en octubre del 19 la marcha indígena que venía a Quito se oponía al gran despliegue de la gran minería y le estaba exigiendo al gobierno de Moreno que cambie el rumbo, ¿no? Y claro, el gobierno de Moreno quiso apagar eso con gasolina y sacó un paquetazo y allí sabemos lo que ocurrió. Esa situación es una situación que no ha sido modificada. Las grandes expectativas en torno a un cambio en las políticas del gobierno de Moreno no se cumplieron, y lo que han hecho y lo que ellos hicieron en el marco de la pandemia es profundizarlas, ¿no? Entonces, el tema de la salud es el componente más reciente, pero el tema del empleo y el tema de la alimentación, los grandes problemas que atraviesa nuestra sociedad, ya han sido abordados por la fórmula de la derecha neoliberal como por la fórmula del populismo.
Y esos abordamientos nos han llevado a la situación en la que nosotros estamos. Si miramos la propuesta de un candidato y la propuesta del otro candidato, ninguna de ellas tiene realmente o plantea alternativas claras para enfrentar social, democráticamente, desde abajo, con mecanismos de participación real, estos gravísimos problemas. Y es evidente entonces que tanto el uno como el otro van a presentar las fórmulas que ya conocemos. Cuando digo que Lasso ha sido gobierno, por lo menos en los últimos 3 años, eso es cierto. Y cuando se señala la responsabilidad del populismo en lo que nos ha ocurrido en los últimos 10 o 15 años, no estoy diciendo nada nuevo. Por eso es que en la situación como la que nosotros estamos, hay un tercer sector, diríamos, que no está en las papeletas, pero que está en la sociedad, que está planteando sus demandas y sus preocupaciones. Para las universidades, que es la segunda parte de la inquietud que me plantea ustedes, la situación es extremadamente grave también, sobre todo para las universidades públicas. Y ninguna de las dos candidaturas plantea alternativas para resolver los problemas que se han venido acumulando. Es evidente que desde las universidades lo primero que tenemos que plantear, especialmente las públicas, es una nueva LOES. La LOES impuesta arriba, autoritariamente, por el gobierno de Correa, ha demostrado que no era otra cosa que un mecanismo de control sobre la universidad pública, porque al final los controles sobre las universidades privadas se fueron aflojando a lo largo de la propia administración de Correa. Los que realmente hemos perdido recursos, hemos perdido autonomía, son universidades públicas. Y en este momento, por decir algo, mi universidad difícilmente va a tener para pagar salarios durante este año, y mucho más difícil será o casi imposible desarrollar gastos de inversión. Gastos de inversión, ¿qué quiere decir? Infraestructura, laboratorios, investigación, que es fundamental, vinculación con la sociedad. Esta situación de la educación superior hay que trasladarla a todo el sistema educativo, a todo el ámbito de lo social. ¿Cómo van a enfrentar los dos gobiernos posibles con las fórmulas antiguas? ¿Cuáles son las fórmulas antiguas? Poner a funcionar, metafóricamente hablando, la máquina de imprimir billetes. Recuerden el artículo de hace unos días del diario El Universo, donde Carlos de la Torre reconoció que fue ministro de Economía de Moreno, alto funcionario de Economía Correa, reconoció que mediante estos artificios de la especulación financiera, el gobierno de Correa había ampliado la oferta de moneda, es decir, había hecho crecer la burbuja y de esa manera contó con recursos para enfrentar su gestión de gobierno. Y el otro mecanismo fue el endeudamiento agresivísimo, y a cambio de entregar reservas petroleras, concesiones mineras y puertos. No lo van a hacer Arauz o Lasso cuando sean gobierno. Es que si no tienen otra propuesta, es que no existe otra propuesta para ellos para enfrentar el gravísimo problema fiscal, que no es sino la cara más visible del enorme problema de fondo, que es el problema de la deuda, Allí están entonces los grandes retos que tienen que asumirse. ¿No va acaso Lasso a continuar con la política extractivista y de apoyo de la gran minería en el Ecuador? Claro que sí, pero también recordemos que lo primero que hizo, terminada la segunda vuelta, el binomio de Arauz, fue reunirse con la Cámara de la Minería. Es decir, ¿dónde están las diferencias realmente en cuanto al programa económico? Por lo menos de la experiencia del pasado, y hemos visto en la campaña, yo no las encuentro. No encuentro mayores diferencias, no encuentro si es que existen realmente las diferencias en un programa o en otro programa de gobierno para enfrentar la crisis que estamos viviendo. Una crisis
sanitaria, una crisis de salud, que por ejemplo no tiene visos de resolverse. Estarían llegando las vacunas, se dice hoy, el día de ayer, el día de hoy, pero eso es solamente una parte. Si se cumple el programa de vacunación, que era bastante ambicioso, el que propuso Moreno, ¿no? Se cumple solamente una parte de la cuestión, ¿no? Enfrente tenemos una realidad que no sabemos a dónde vaya a decurrir. Estamos frente a una crisis sanitaria a nivel del mundo que no tiene visos de solucionarse en el corto plazo. Y una crisis que ha sido aprovechada para estimular la acumulación de capital a escala global. Asimismo, le están enfrentando como Ecuador. Eso es lo más visible de esta crisis, que la manera de enfrentarla de Ecuador también ha sido la manera como lo han enfrentado países que son verdaderas potencias económicas. Ellos también han aumentado el volumen de su deuda, ¿no? Es decir, ha aumentado el volumen de dinero en la sociedad de manera artificial. La diferencia es que esos son los países y son las economías que mandan en el mundo. Nosotros no. Nosotros somos Sí, una es economía. importante las declaraciones de nuestro invitado de hoy, historiador, analista político y docente de la Facultad de Comunicación Social Flaxo, el magíster Fernando López Romero. Es importante en esta programación Universidad Sin Frontera ir a una pequeña pausa, pero al volver tendremos y continuaremos en este importante diálogo. Palmira. Sí, vamos a una pequeña pausa, César, y volvemos y continuamos hablando con Fernando. Bien, continuamos en su programa Universidad Sin Frontera en esta segunda temporada a nivel nacional. De inmediato damos el paso a nuestra presidenta Ivanova Nieto para continuar este importante interdiálogo que mantenemos con el máster Fernando López Romero. Adelante, Ivanova, te escuchamos. Sí, gracias, César. Yo quería preguntarte, Fernando, frente al escenario que planteas y describes sobre la universidad ecuatoriana, especialmente la universidad pública, hacia dónde encaminar la investigación y la vinculación con la sociedad en un escenario, además, con una reducción presupuestaria y donde los jóvenes ecuatorianos, muchos de ellos cada vez más quedan fuera de esta universidad y las posibilidades de tomar una carrera y ser profesionales. Bueno, antes que nada hay que cambiar la LOES. Gane quien gane, una demanda fundamental de las universidades, sobre todo de las universidades públicas, tiene que ser la de cambiar, tener una nueva ley orgánica de educación superior. No podemos seguir con un sistema hipercontrolado, muy centralizado, donde realmente las universidades no decidimos, se decide por fuera de ellas, sobre nuestras políticas y sobre nuestra vida misma como instituciones. Se tiene que avanzar hacia la recuperación de la autonomía y hacia la construcción de un proyecto que integre realmente a las universidades, de un proyecto de sociedad, de un proyecto de Estado,
¿no? Que integre a las universidades como un actor fundamental, no como un actor secundario. Hay que darles a las universidades y a la educación superior una centralidad en ese proyecto. Eso es lo que hay que hacer. Y claro, evidentemente un gran obstáculo es la Ley Orgánica de Educación Superior. Una ley dirigista, una ley totalmente centralizadora que redujo la autonomía y que en realidad fue utilizada para controlar a nuestras universidades, tanto las públicas y también para negociar políticamente con las universidades privadas. Después de 10 años, estamos ya a 10 años de vigencia de esta LOES, hay que mirar las estadísticas. Ahora, en esta campaña, el tema del educación no ha sido más central. Sin embargo, hace falta ver otra vez las estadísticas y mirar los resultados. Y los resultados de la aplicación de la LOES son verdaderamente desastrosos. La Universidad Ecuatoriana se ha llenado de meritocracia, ¿sí? Los profesores escriben y escriben y escriben papers, pero la universidad está por fuera realmente de los grandes debates que este país demanda. La universidad es, insisto, un actor de segundo o de tercer orden. ¿Cuántos miles y miles de jóvenes se quedaron fuera de la universidad? ¿Cuál es la calidad de los jóvenes que ingresan al sistema de educación superior? Yo puedo hablar de la universidad pública, porque soy profesor de universidad pública, y no veo que hayan mejorado la calidad de los jóvenes que llegan a nuestras universidades. No han mejorado. Es decir, ¿qué pasó entonces con la educación media, con la educación en otros niveles? Vemos que se está cambiando ese horror que fue el bachillerato general unificado, es decir, un sistema estandarizado de bachillerato para una sociedad tan heterogénea, con tantas diferencias sociales. Fue un horror impuesto por el correísmo y en su momento les dijimos que eso era un horror y un error y tuvo que pasar la prueba de la realidad con muertos y heridos, quiero decir, es decir, con el daño que se hizo a la educación en general, para que ahora otra vez se esté cambiando ese sistema general de bachillerato. Entonces, solamente por plantear el tema de la educación superior, que es un tema central en esta conversación. Y así como es el tema de la educación superior, tiene que plantearse el tema global. Y el tema global es el modelo de desarrollo, como quieran llamarle, de desarrollo, o el modelo de economía, o lo que querramos llamarle, que en el Ecuador tenemos nosotros que definir. No podemos seguir viviendo con una economía centrada en la exportación de bienes primarios, como en la mejor época de la oligarquía liberal hace más de 100 años. Además, un modelo económico en el cual el eje central va a ser la minería a gran escala, ¿no? Es decir, nosotros estamos volviendo al siglo XVI, XVII, ¿no? Produciendo otra vez bienes minerales, materias primas, ¿no? Para grandes conglomerados económicos y entre tanto, ¿qué hacemos con nuestra producción de alimentos? ¿Qué hacemos con la producción de bienes y de servicios que realmente necesitamos para desarrollar la vida en nuestra sociedad? Seguimos comprando entonces, seguiremos comprando desde una a un chip de computadora. Si miramos el programa económico de Arauz, es un montón de generalidades. El programa económico de Arauz, que se presenta como el candidato del cambio, bueno, ahora los dos hablan de cambio, ¿sí? El programa económico de Arauz y el de Lazo son un poco más de lo mismo. ¿Qué pasa con la economía popular y solidaria? Prácticamente lo que se dicen son generalidades. ¿Qué pasa con el tema agrario? En el asunto ambiental, si se va a impulsar o a profundizar la minería en gran escala, ya vamos viendo lo que va a ocurrir. Y hay otros aspectos en los cuales el Ecuador de ahora es un Ecuador dramáticamente en crisis.
hace un mes y un poco más tuvimos el gravísimo problema en los centros de reclusión, que no refleja sino una parte de lo que ocurre ya estructuralmente en una sociedad como la ecuatoriana, en la cual la presencia del crimen organizado, que ha penetrado en todos los niveles, incluido la economía, incluido el Estado, es un problema real. Es un problema real y hay una implicación y una imbricación con los poderes, insisto. De eso no se dice absolutamente nada por parte de las propuestas, ¿no? Y de los candidatos que van a ir a la segunda vuelta. Y es un problema real. Ya hay una economía que está sostenida firmemente, no en capitales que simplemente circulan y se lavan, sino en estructuras de producción. Es una economía que está vinculada al crimen organizado en el Ecuador. Si seguimos mirando entonces, ¿no?, los problemas que tenemos por delante, si es que el programa económico va a ser un programa de emisión de dinero, de hacer crecer la burbuja, y de aumentar también el endeudamiento externo, sin reformas mínimas, peor, reformas estructurales que permitan realmente una redistribución de la riqueza en este país. Si de otro lado vamos a ver cómo crecerá el endeudamiento externo. No sé qué más quieran vender, porque casi todo el Ecuador ha sido vendido ya a capitales transnacionales. Es evidente que en los próximos días, semanas, meses, vamos a tener una confrontación social, vamos a tener movilización social que va a demandar, ¿no?, de cualquiera que sea el presidente, soluciones, medidas distintas a las medidas que seguramente son las que van a tomar. Cambiarán los hechos, pero en general uno de los dos candidatos que se puede ver tiene realmente propuestas que puedan permitirnos enfrentar la crisis que vivimos y que se profundiza. Gracias, Eso es lo que Fernando. yo puedo comentar. Gracias, Fernando. Son muchos los retos que sin duda tiene el país sobre la mesa a distintos niveles, ¿no? No solo a nivel económico, sino a nivel social, a nivel sanitario, obviamente, a nivel de seguridad, a nivel mediático también. O sea, son bastantes y bastante importantes los retos. Nos vamos a centrarnos un poco más, si les parece a mis compañeros, en el tema de la educación superior, de la universidad, ¿no? Porque es verdad que la educación superior en Ecuador también presenta importantes retos, que ha tenido una evolución dispar a lo largo de la historia, no solo a lo largo de los últimos años, y que es muy difícil de alguna manera conjugar los intereses que tienen las universidades públicas con los intereses que tienen las universidades privadas, ¿no? Sabemos que probablemente las universidades privadas quieren ninguna política pública o ninguna regulación para no tener límites, etcétera. Son distintos intereses, ¿no? Pero definitivamente tenemos que convivir y tenemos que generar un entorno en el que la universidad tenga un protagonismo y la universidad en el que todos los tipos de universidades más docentes, más de investigación, más profesionalizantes, estemos en el mismo barco de formar a la sociedad y de educar a la sociedad, ¿no? ¿Qué rol debería cumplir la universidad como institución en adelante, ¿no? En el nuevo, no solo en el nuevo gobierno, sino en el futuro, ¿no?, del Ecuador y de América Latina? Yo lo planteé hace unos momentos, ¿no? Que la universidad debería transformarse, o sea, la universidad debería dejar de ser, ¿no?, esa institución hasta en cierta medida marginal, ¿no?, que claro provee de cuadros, provee de profesionales de determinada calificación a la sociedad, al mercado laboral, a la economía, al Estado, etcétera. Pero dejar ese papel, ¿no?, y transformarse realmente en un instrumento central para pensar la sociedad, para indagar sobre nuestros problemas, para insertarse realmente en un proceso de democratización a fondo del conocimiento, de la sociedad, de la cultura. Es decir, debería ocupar ese lugar, ¿no? Ese lugar que no lo hemos ocupado, ¿no? No se lo ocupó en la época
previa, durante, digamos, si ponemos como referencia los últimos 40 años de democracia, no ocupamos ese lugar. Las universidades públicas, por lo menos, no ocupamos ese lugar. Y durante el Correato tampoco ocupamos ese lugar. Se habló de la creación de un sistema de educación superior, sí, pero era un sistema de educación superior desde arriba, controlado férreamente por funcionarios obedientes al gobierno, donde nosotros lo que teníamos que hacer era presentar, seguimos presentando cuentas, informes, y no ocupamos y no tenemos ni siquiera la posibilidad de participar en la toma de decisiones, ¿no? Con el argumento de que nosotros somos parte interesada, no pudimos integrar realmente como universidades los espacios donde se tomaban y se toman decisiones sobre nuestra propia condición, sobre nuestra situación, ¿no? Eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar. Y yo no he escuchado a ninguno de los dos candidatos y no he leído a ninguno de los dos candidatos al respecto plantear una propuesta distinta. Esta situación, esta necesidad, digo yo, de colocar a la universidad, no solo a la universidad, de colocar también a las organizaciones sociales, de colocar también a los sectores involucrados en la producción para sostener la vida en este país, en el cuidado de la vida, en el cuidado en la producción de alimentos, en la producción real de bienes y servicios. Ellos tienen realmente que asumir un lugar central en la toma de decisiones, en las políticas y en la ejecución de esas políticas. Sí, profesor López, y es precisamente, permítame interrumpirle en esta parte importante de su diálogo, es importante entonces considerar que ese cambio al que usted hace referencia, que necesita, que requiere el sistema educativo a nivel universitario, básicamente las universidades, tiene que ver también con el hecho de tomar decisiones en este 2021, ¿no? Imagínense que con las elecciones presidenciales del pasado febrero, ahora en abril, y el cambio de gobierno en mayo, el nuevo año estará marcado por las decisiones políticas, no solo de la ciudadanía, ¿no? Del pueblo, sino también de las autoridades electas. Pero en la coyuntura, las universidades necesitan replantearse también a medida de las circunstancias, y hablo en este replanteamiento y basado en el cambio, en estos cambios que requiere la universidad, precisamente en suspensos académicos, porque el tema de la corrupción ha abordado todo campo, por decirlo así, y lamentablemente vincula a nuestra juventud ecuatoriana. ¿Cómo lograr, cómo hacer para que en las nuevas tomas de decisiones y esa transformación a la que estamos refiriéndonos, profesor López, la universidad también se replantee a fin de lograr aportar al combate de la corrupción, por ejemplo? Adelante, por favor. Tiene que haber un cambio político integral en el Ecuador. El poder debe realmente dejar de estar concentrado en los sectores que lo han detentado durante tantos años, y realmente el poder de tomar decisiones, de aplicar esas decisiones, debe pasar a la mayoría de la sociedad. Ese es la gran reto que tenemos por delante, ¿no? Los ecuatorianos, ¿no? Es la exigencia de este momento histórico. Y yo insisto, ninguno de los candidatos revela la voluntad de hacerlo. Es decir, el pasado, su propio pasado, identifica claramente cuál es su visión. La campaña, en medio de la tremenda pobreza de planteamiento que ha tenido, lo expresado de cuerpo entero. Hemos visto la campaña del miedo, de las ofertas demagógicas, la campaña de las mentiras difundidas por todos los medios posibles. Y entonces, claro, por eso decía yo al comienzo
Esta campaña es distinta. Inmediatamente que cualquiera de ellos, el día lunes, se proclame ya como el ganador y en mayo asuma el gobierno, es evidente que va a haber una enorme movilización social, una presencia social, una expectativa en torno a la defensa de derechos amenazados y en torno también a la reivindicación de necesidades crecientes e insatisfechas. Ese es el escenario que tenemos por delante. En ese escenario, la voz de la universidad es una voz importantísima y es una universidad, ¿no?, que durante los últimos años ha estado la universidad pública tremendamente silenciada, disciplinada, puesta casi de rodillas, y esa voz hay que recuperarla, definitivamente hay que recuperarla, en condiciones muy difíciles, porque ya pasó también, ¿no?, el momento en el cual algunos sectores defendían estrictamente sus ingresos económicos, sus salarios, una condición económica que les era favorable, en el caso de los universitarios, especialmente del sector docente. Eso ya pasó. Ahora hay que defender fundamentalmente nuestras propias condiciones de existencia como instituciones de educación superior. Muy bien, vamos a ir, profesor López, a una pausa comercial, un corte, perdón, y luego retornaremos de inmediato. Estamos en Universidad Sin Frontera, vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Bien, continuamos en Universidad Sin Frontera, Palmira, en este importante diálogo que mantenemos con el profesor Fernando López Romero, historiador, analista político, docente de la Facultad de Comunicación Social Flaxo de nuestro querido Ecuador. Adelante, Palmira. Así es, seguimos conversando con Fernando López de la Flaxo, no la Flaxo, estamos aquí cruzando algunas denominaciones. Fernando, hablábamos un poco antes de los jóvenes y a mí me gustaría profundizar un poco ahí, ¿no? No solo por la importancia electoral que tienen y, bueno, ya hemos visto, ¿no?, que incluso en la campaña electoral, bueno, pues candidatos que casi que se disfrazan un poco para acercarse a los jóvenes, sabemos que es un voto en disputa, pero más allá de la cuestión electoral o de la cuestión puntual, sí es importante profundizar en los jóvenes a medio y a largo plazo, ¿no? Es decir, los jóvenes como unos actores, como un actor para el futuro del Ecuador y para el futuro de la región latinoamericana, ¿no? Es verdad que estamos asistiendo a distintos cambios, ¿no? Las nuevas generaciones piden cosas distintas, utilizan herramientas diferentes, hablan lenguajes también distintos. ¿Cómo son los jóvenes que llegan a la universidad? ¿Cómo son este cambio, ¿no?, de los jóvenes muy jóvenes cuando entran a la universidad? ¿Qué nuevos jóvenes estamos educando o con qué nuevos jóvenes nos enfrentamos? ¿Qué tipo de sociedad estamos creando? Un poco pensando en ese perfil y en ese protagonismo de los jóvenes, no solo a presente, sino sobre todo a futuro, ¿no? Bueno, la sociedad en la que están viviendo y en la que pueden, si es que no hay cambios profundos, vivir las generaciones que ahora son jóvenes, es una sociedad sumida en una crisis profunda, una sociedad cada vez más violenta y sin perspectivas. Es que esto es así. Y es una sociedad de jóvenes también.
La mayoría de la población ecuatoriana es una población que tiene menos de 30 años de edad, y de esa mayoría, de esa población, más de la mitad son mujeres. Cuando hablamos de jóvenes, evidentemente hay que prestar mucha atención también a las mujeres. Y si bien estamos en medio de una crisis muy seria, una crisis multidimensional, es evidente también que estamos viviendo una época culturalmente muy distinta. Y en esa época el papel que tienen que desempeñar estas nuevas generaciones es un papel fundamental. A ellos se les va la vida, o sea, estén compromiso en este esfuerzo. Ellos tienen que definir, quiero decir, definir la vida que puedan tener, cada vez con menos posibilidades, con menos oportunidades, con menos alternativas de acceder, ¿no?, a empleos mejor remunerados, de acceder a seguridad social. Hemos visto una crisis de la salud, estamos viendo sistemas cruzados por un sistema cruzado por una creciente violencia, un avance del crimen organizado. Eso estamos viendo. Estamos viendo una mexicanización del Ecuador. Simplemente basta sintonizar los canales de televisión y mirar cómo, es decir, los carteles de la droga que operan en Ecuador, que son poderes transnacionales, están haciendo aquí el mismo tipo están cometiendo el mismo tipo de crímenes brutales, crímenes horrorosos que se cometen en América Central o en México o en otros lugares. Esa es la realidad que tienen nuestros jóvenes ahora. Un título universitario no les garantiza mucho menos que antes el acceso a un empleo, ¿no? ¿Y qué pasa con los jóvenes que ni siquiera van o han podido acceder a la universidad? Es decir, es la mayoría de la población ecuatoriana, la creciente mayoría, ¿no?, en una sociedad integrada mayoritariamente por jóvenes, mayoritariamente ya por mujeres jóvenes, la que no encuentra espacio y la que ha expresado literalmente y expresado socialmente su aspiración, sus aspiraciones y a la vez su descontento en este último periodo, ¿no? Entonces, claro, las universidades tenemos que ponernos a tono con aquello. Nosotros no podemos seguir de espaldas a una realidad que nos desborda, ni mirando simplemente lo que pueden ser los intereses de un sector u otro de nuestras instituciones educativas. Allí tenemos que hacer un cambio fundamental. Y por eso yo decía, y el esquema legal, la estructura legal, cómo está organizado el sistema universitario en el Ecuador, no es lo mejor para enfrentar estas crecientes demandas de nuevas formas de pensamiento, de nuevas formas de convivencia, de nuevas formas de educación. Es obsoleto el modelo, un modelo centrado en una construcción dirigida desde arriba, autoritaria, impuesta por el populismo correísta, como es obsoleto pensar que sea la iniciativa privada mercantil, en la mayoría de casos, la que pueda realmente ofrecer alternativas, digo, en el campo de la educación. Y eso hay que trasladarlo al campo de la salud también. Ahora, la dicotomía esta entre privado o estatal es una dicotomía falsa. Por supuesto que es necesario el lado, sí, pero lo que hay que pensar más que privado o estatal, en educación, en salud, en economía, hay que pensar más bien en la socialización, es decir, que sea la sociedad a través de sus propias estructuras, de sus formas de organización, de todo tipo, la que asuma sobre sí misma, ¿no?, las tareas, ¿no?, en los distintos campos y cubra las expectativas planteadas, responda a los enormes retos que están por delante. Hay que hablar más que de estatización o de privatización en el Ecuador, hay que comenzar a hablar de socialización, de propiedad social, de poder social. Hay que comenzar a hablar, por lo tanto, en otro lenguaje.
¿Por qué? Porque ni lo uno ni lo otro por sí mismos funcionan. Y en el campo de la salud y en el campo de la educación, que son los campos más sensibles que nosotros tenemos, vemos que el camino no va por allí, pero también en el campo de la producción de la vida, de los alimentos, ¿no? Sí, lo que estamos viendo que como expresión clara de la crisis de la pandemia no es otra cosa que la brutalidad de la industrialización de la comida, ¿no? Por eso es la pandemia del coronavirus, todos lo sabemos. Los modelos estos empresariales que privilegian el beneficio y la acumulación de capital a costa de la vida no pueden, por lo tanto, mantenerse como el centro fundamental, mucho menos porque eso choca con la realidad de países como el nuestro. La alimentación más sana que llega a nuestras mesas no viene de la industrialización del alimento, viene de la agroecología, viene de los pequeños propietarios, viene de los campesinos. Entonces, esos son los sectores a los que en un programa de sociedad distinto debería realmente apoyarse para que continúen alimentando a nuestra sociedad y proporcionando junto con esta provisión de alimentos más salud, más bienestar. Fernando, ¿Qué hacen las universidades al respecto? Sí, sí, Arauz ha planteado la creación de una universidad en la Amazonía, a pesar de toda la experiencia que ya hubo con Yacha y con las universidades emblemáticas. Tomando en cuenta lo que ya se ha dicho aquí, ¿no? Los jóvenes son un electorado en disputa. ¿Esta puede ser solo una oferta de campaña o qué hay detrás de esto? Porque debería reforzarse las universidades existentes, las públicas y también las privadas, de alguna manera, incidir el Estado en que se mejore, ¿no es cierto?, para fortalecer la educación superior. ¿Cómo ves tú esta propuesta? eso es demagogia pura, pura y simple. Las llamadas universidades emblemáticas, mire el nombre que les dieron, se crearon para reunirlos. Bueno, fue un compromiso que tomaron en la constituyente de Montecristi para reunir la cantidad de votos suficientes para aprobar el proyecto, ¿no? No surgieron de un estudio de necesidades locales, ni mucho menos. Entonces, el gobierno de Correa lo que hizo es concretar el pedido de representantes tanto del austro como amazónicos, como de la costa, para crear nuevas universidades y reunir los votos. Así fue en la Constitución del 2008. Ahora ofrece y ofrecerá todo lo que tenga que ofrecer para obtener más votos, ¿no? Pero el tema no pasa necesariamente por cumplir este tipo de ofertas demagógicas. Realmente es un tema mucho más complejo. Hay que hacer un cambio total en el sistema educativo en el Ecuador. A mí me da mucha pena decirlo, pero yo soy por de los semestres de iniciales en una carrera como la de comunicación social y me encuentro con chicos a los que tengo que calificar técnicamente como semianalfabetos. Y llegaron a nuestras universidades. ¿De dónde vienen? Ellos vienen de la educación pública y vienen de la educación privada barata. De allí vienen de los últimos 15 años, ¿no? Por supuesto que este problema tiene que ver con una trayectoria histórica mucho más antigua, pero lo que yo quiero decir es que estas gentes no resolvieron los grandes problemas que tiene este país, ¿no? Y ahora que esos problemas son problemas mucho más serios y mucho más graves, nos están ofreciendo más o menos lo mismo que ya fracasó aquí mismo y que ha fracasado en otros contextos, en otros países latinoamericanos. Por eso mismo yo insisto en que desde el domingo en la noche o el lunes a primeras horas de la mañana va a haber una creciente presión social y tiene que haber una movilización activa para que realmente se tomen las políticas que requiere el Ecuador para enfrentar los grandes problemas que la pandemia puso otra vez al descubierto o colocó
colocó en el escenario con mayor dramatismo, porque sabíamos que esos problemas ya estaban presentes. Esa es la situación en la que estamos nosotros viviendo en este momento. Y la diferencia de esta elección con otras elecciones es que en esta elección hay una mirada sobre los candidatos, una mirada distinta de la que hubo en el pasado, ¿no? Hay muy poca expectativa y hay muchísima atención, ¿no?, sobre lo que ellos plantean y sobre lo que ellos van a hacer. Es decir, hay una sociedad mucho más movilizada, mucho más movilizada. Cierto, con diferencias. La trama de la organización social en la cosa es muy débil. Y eso explica el enorme peso histórico de los populismos allí, ¿no? Es cierto que, en cambio, la trama de la organización social es más fuerte en la sierra. Y eso explica que la sierra generalmente haya votado por el centro izquierda o por propuestas que consideraba de izquierda, ¿no? Quizá el cambio más significativo sea Pichincha. Pichincha esta vez va a votar por la derecha, lo que no era el comportamiento electoral de Pichincha, pero eso merecería otro tipo de análisis mucho más puntual. Sí, pero en general, por supuesto, la organización social... Sí. Sí, por supuesto, profesor Fernando López, efectivamente necesitaríamos otro espacio para tratar estos temas, pero en relación al tema principal que hemos analizado hoy, muchos aristas, muchos subtemas se quedan en el tintero, por ejemplo, el tema de la investigación. El tiempo en radio y televisión es nuestro peor enemigo. Vamos llegando a la parte final y con Palmira Chavero, al igual que con Ivanova Nieto, queremos agradecer y agradeciendo por su participación, profesor, en este importante diálogo. Estamos en Universidad Sin Fronteras. Palmira, adelante. Así es, César. Le agradecemos muchísimo al profesor Fernando López por compartir con nosotros este tiempo y por ofrecernos su punto de vista, y nosotros nos queda, a partir de eso, nos queda invitar a nuestra audiencia, a nuestros compañeros y a nuestros amigos a que nos sigan esperando a la próxima entrega de Universidad Sin Fronteras, ya saben, el programa de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio y les seguiremos esperando. Un abrazo a todos. Que pasen bien. Que pasen bien. Muchas gracias. Esta emisora, en cadena con la Red de Radios Universitarias del Ecuador, presentó Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021.